Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado este texto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 11 al 18. En ese capítulo del Evangelio de Juan, se nos habla de Jesús como buen pastor, esa metáfora que se utiliza precisamente para hablarnos de unas cualidades de Jesús, de ese que llamamos nuestro Señor y Salvador. Estamos comenzando este mes de mayo, mes dedicado a María. Hoy, 1 de mayo, también celebramos en muchas partes del mundo el Día del Trabajador, más que el Día del Trabajo. Tenemos en cuenta a todas las personas que con su esfuerzo, con su empeño, con su talento, aportan a la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad donde todos podamos convivir en armonía y podamos construir ese mundo que tanto anhelamos. Por eso también hoy, de manera especial, a la luz de la palabra, oramos por todos ustedes. En este texto donde se utiliza esta metáfora del buen pastor, se nos está haciendo referencia a Jesús y él mismo dice: yo soy el buen pastor. Tal vez si nosotros nos hemos criado en un ambiente donde hay personas que pastorean ovejas o pastorean cabras o cumplen alguna función de pastores, pues podemos nosotros decir, bueno, sí, el pastor está siempre pendiente de ellas, el pastor no las descuida, tiene que estar vigilante. En tiempos de Jesús, pues eso era un poco más dispendioso. Si al pastor le cogía la noche en la montaña cuidando las ovejas, tenía que quedarse con ellas en la noche. Tenía que velar, tratar de que estuvieran seguras, de que no se perdiera ninguna, en fin. Habían buenos pastores en ese sentido. Pero cuando Jesús se llama a sí mismo el buen pastor, no un buen pastor, entonces nos está poniendo como un énfasis especial. Él está hablando de un pastoreo ya no de animalitos. Él está hablando de sí mismo como aquel que nos conoce, como aquel que sabe de nuestra existencia, como aquel que nos conoce de manera personal, particular, a cada una de sus ovejas y a cada una nos ama. Es ese que está velando por nosotros para que el maligno no venga y ataque, ese lobo feroz que llamamos el Señor del mal, y nos aparte del camino del amor, del camino de la fraternidad, del camino de la solidaridad. Por eso, mis queridos hermanos, hoy es para que nos miremos en Jesús, buen pastor. Él da la vida por nosotros. Nosotros somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Por eso hoy hay que pensar, ¿estoy siguiendo tal vez otras voces? ¿Estoy siguiendo tal vez a otros pastores? ¿Estoy tal vez siguiendo personas y no me estoy quedando con Jesús? Hago un ejercicio personal de cuando escucho la palabra del Señor, cuando oro, cuando me dan una prédica, cuando puedo escuchar un mensaje, de ir a lo más profundo de mi vida y allí en la intimidad con el Señor decirle: Jesús, tú eres mi buen pastor, guíame, ilumíname, que esta palabra que he acabado de escuchar sea realmente una palabra de vida para mí, que yo pueda descubrir que sin ti yo no puedo caminar en luz, sino que andaré en las tinieblas, y no nos dejemos desorientar. El Señor también nos quiere decir que pues hay pastores que no son tan buenos, que hay pastores que no nos aman, que hay algunos que ocupan lugares de poder o de autoridad o de administración o de liderazgo en la iglesia, en alguna comunidad, en alguna parroquia, la misma familia, que nos pueden desorientar, que no nos conocen, que no nos aman y que sin embargo nosotros a veces seguimos a esos falsos pastores o a esos no buenos pastores. Hoy la invitación es entonces también a que pensemos en aquellos que tenemos alguna responsabilidad en la iglesia de orientar, de pastorear, de acompañar a las personas en sus procesos de fe. Aquellos que somos portadores de la palabra y pretendemos ser testigos de Jesucristo. ¿Cómo estamos en eso? Papás, ustedes en sus casas, ¿cómo ejercen su pastoreo con sus hijos? ¿De verdad los conocen? ¿De verdad sus hijos, cuando escuchan la voz de ustedes,
Cuando escuchan su testimonio, cuando ustedes les dan su orientación, ¿ellos realmente los escuchan? ¿Son ustedes personas coherentes? ¿Ejercen esa misión de padres o de pastores de su hogar con todas las características que el Señor pide de nosotros? Lo mismo en una comunidad cristiana, en un grupo de oración. ¿Estás ejerciendo ese liderazgo, esa responsabilidad administrativa y orientadora que el Señor te ha dado a imagen de Jesucristo, buen pastor? Algunos dicen que uno no sabe mandar si antes no sabe obedecer. No podemos ser buenos pastores o buenas pastoras si antes no hemos sido buenas ovejas, si no hemos escuchado atentamente la voz del único pastor, si no reconocemos la voz de nuestro pastor, si no vivimos en sintonía con Él, en intimidad con Él. Y además el Señor quiere llamar a ese rebaño a otras ovejas que no son de ese redil. Por eso las fronteras de la iglesia no existen. La iglesia debe estar sin fronteras. La evangelización debe ser una evangelización sin fronteras, sin límites, sin paredes, sin muros. Es decir, que nuestro testimonio debe ser tal que la gente sienta deseos de venir, de encontrarse con Jesús buen pastor en nuestros entornos de fraternidad, de solidaridad, de familia y de hermanos. De tal manera que hoy, mis hermanos, démosle gracias al Señor por su palabra. Pidámosle que con una fuerza especial, por intercesión de San José Obrero, a quien recordamos también en este día, y de María, que nos acompaña de una manera especial a lo largo de todo este mes de mayo, podamos nosotros seguir únicamente a Jesús, escuchar únicamente a Jesús y hacer solo lo que Él nos diga. Que podamos nosotros identificarnos de tal manera con el pastor que seamos unas ovejas que lo reflejemos ante el mundo. Mis hermanos, los invito entonces también a que nos sintonicen a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.